Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Agenda Corporativa de Grupo Perfil. En el día de hoy vamos a estar hablando del futuro de los seguros. En estos programas de Agenda Corporativa hemos hablado de los bancos y las fintech, vaca muerta, de minería, de la energía, siempre hablando de la actualidad de esos sectores y del futuro. En el día de hoy nos toca hablar de un sector que también es muy importante para el país, que es el de los seguros. En una macro complicada como la actual, con inflación, con una devaluación del 20% post-paso y con inversiones que no llegan a cubrir esa inflación. Para las aseguradoras y para los productores, todo esto representa un desafío. Y para conocer más en este programa de Agenda Corporativa, vamos a hablar con especialistas en el mundo asegurador. En este primer tramo del programa vamos a hablar con Daniel José Salazar, un gusto, director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores Argentinos, ADEA, y con Nicolás Saurit Román, vicepresidente de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta para ambos es, y quería empezar con vos, Daniel, ¿cómo está actualmente el sector asegurador con el contexto un poco que describí anteriormente? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto además compartir panel con Nicolás Saurit, que es un amigo. Y te cuento, la situación no es fácil. Te voy a dar algunos números que son muy claros. Son números del 31 de diciembre del 2022 y que dicen que los activos en todo el año, actualizados por inflación, se redujeron un 12%, los activos de las compañías de seguros. Las inversiones de las compañías de seguros ajustados por inflación se redujeron un 15%. Las pérdidas a diciembre del 2022 fueron de 33.000 millones de pesos, 465.000 juicios, así que la situación es complicada. Y esos son números a diciembre. Sin ninguna duda, los balances que se están presentando ahora en la superintendencia, que son al 30 de junio del 2023, van a ser peores. Sin perjuicio de eso, te quiero aclarar que las compañías de seguros siguen pagando siniestros. Hay 3 millones de siniestros por año que se pagan, así que todos los días, minuto a minuto, sale un cheque de una compañía de seguros para pagar un siniestro. Así y Daniel, vos ahí dijiste algo, 3 millones de siniestros hay y el año pasado hubo casi 500.000 juicios, ¿no? Sí. ¿Es un ratio aceptable? ¿Es normal comparado con otros países? Mira, la Argentina es un país muy litigioso. Sin embargo, si vos tomas que el promedio de un juicio tiene que durar más o menos 5 años, 4 o 5 años, bien, y tenés un flujo de 3 millones de siniestros, en 4 o 5 años tenés que estar en más o menos entre 12 y 15 millones de siniestros. Si vos solo tenés 450.000 juicios, eso te da un porcentaje muy, muy bajo. El 97% de los siniestros se solucionan por un llamado de teléfono, por la actividad de un productor de seguros que hace de nexo con la compañía. Lo único que se judicializa son los accidentes de tránsito y los accidentes de trabajo, pero por características particulares que serían un poco largas de contar. Bien. Daniel, obviamente vos como especialista en el mundo asegurador, Nicolás, vos en el mundo productor, es el mismo mundo, pero estás del otro lado, digamos, del mostrador, como decimos. ¿Cuál es el análisis que haces vos, digamos, que seguramente compartís con Daniel, pero desde tu punto de vista, del lado de los productores asesores de seguros? Comparto con Daniel, a esto le sumo el contexto económico de la Argentina en cuanto a falta de repuestos y otras la inflación que tenemos y otros condicionamientos que agravan inclusive la operatoria, que hace más difícil, a pesar de las buenas voluntades de algunas aseguradoras, hace más difícil poder cumplir, ¿no? Y esto, desde mi lugar, trae demoras y perjuicios, demoras hacia los productores y hacia el servicio, hacia los productores y hacia los clientes, que en definitiva los asegurados son la razón de ser del mercado asegurador, con lo cual es una situación muy complicada, y estamos viviendo situaciones, digamos, que a mi manera de ver, inclusive van a empeorarse en los próximos meses. Como dijo Daniel, un poco viendo los balances de junio, digamos, de este año. Viendo los balances, viendo que la economía no va a repuntar, por lo menos en el próximo año, y la situación, digamos, está compleja en ese sentido. Este es el servicio lo que más nos preocupa a nosotros, y desde el lado de productores de seguros lo que nosotros consideramos es que somos como una especie de habitantes en conjunto con las aseguradoras. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para dentro de esta situación económica tan difícil, podemos gestionar de la mejor manera, más eficaz, hacia nuestros asegurados. Hacemos lo imposible
para que esto suceda. ¿Y cuáles son los desafíos, teniendo en cuenta este panorama, digamos, de la macroeconomía y también de la macro del mundo asegurador y productor? ¿Cuáles son los desafíos, digamos? ¿Cómo se sigue adelante? Estos son los números actuales, pero ¿qué perspectivas de futuro tienen? ¿Cómo se puede dar vuelta, digamos, a esta situación? ¿Qué planteo hacen desde las aseguradoras y desde los productores? Bueno, primero te quiero contar que hay otro problema adicional, que es el tema de que desde hace un mes más o menos se hizo extensivo a todas las importaciones el impuesto país. Y nosotros tenemos una importación que es muy importante para nosotros, que es el reaseguro. Entonces eso nos encareció mucho lo que es el reaseguro y eso se trasluce en un aumento en los seguros. Así que para explicar un poquito, perdón, una compañía me asegura a mí y la aseguradora saca un reaseguro en compañías internacionales. Exactamente. Eso está grabado por el impuesto país. Exactamente. Entonces eso genera un costo más grande para las aseguradoras y eso se ha trasladado al cliente final, o cómo han trabajado para que ese traslado sea quizás lo más paulatino posible o no, y se tuvo que trasladar de una, dado las circunstancias y características que estamos hablando, que ya digamos, son números rojos los de las aseguradoras. Bueno, se va a ir trasladando en el transcurso del semestre. Así que no es algo instantáneo, pero se va a ir trasladando a medida que vayas pagando los IRASES. Pero bueno, hablando de futuro, nosotros somos absolutamente optimistas. El futuro es promisorio. A ver, el mercado asegurador sigue a la economía argentina. Si la economía argentina está bien, nosotros estamos bien. Es muy cíclico. A ver, nosotros estamos atados a la actividad económica de la Argentina. Si el comercio anda bien, nosotros aseguramos mucho. Si el campo anda bien, nosotros aseguramos mucho. Si la minería anda bien, aseguramos mucho. Y si la industria anda bien, aseguramos mucho. Cuanto mejor esté el país, nosotros estamos mejor. Y cuanto peor esté el país, nosotros estamos peor. Entonces, creemos que en cualquier momento la Argentina despega. Hoy vos cuando hiciste la presentación hablaste de minería. Bueno, ahí hay un mundo para abrir la economía argentina y eso nos va a llevar a nosotros con los seguros medioambientales por daños medioambientales. O sea, hay mucho para crecer en muchos aspectos. Si el campo mejora y el año que viene no hay sequía, bueno, van a aumentar los seguros agrícolas. Entonces, nosotros, si la Argentina anda bien, nosotros vamos a andar bien. Nicolás, vos cómo ves ese análisis y vos como productor, que seguramente estás más cerca, digamos, de los clientes, de los que pagan el seguro, ¿cómo ves esta situación y qué les hablan respecto del futuro, ¿no? De cómo sigue la situación? Sí, comparto plenamente que es un fiel reflejo de la economía. Es un tema de bienes. Cuanto más bienes en el mercado, cuanto más posibilidades de generar negocios, las sociedades aseguran esos riesgos, con lo cual sí, es una consecuencia natural. Comparto el optimismo de Daniel en un futuro no sé si tan cercano. Y con respecto a nuestros clientes y empresas que tenemos, clientes, empresas, negocios, lo que estamos viendo, bueno, es una realidad actual y que a consecuencia de todo lo que mencionó Daniel, digamos, de un posible crecimiento económico, esto debería cambiar. Sí necesitamos que los órganos de control tengan leyes más efectivas, que los legisladores tengan leyes más efectivas, reglamentaciones más efectivas, para que este crecimiento, el día que se dé, sea distinto. A ver, ¿en qué sentido? Sea distinto en el sentido, por ejemplo, que él recién habló del tema de agro, que haya acompañamiento del Estado para riesgos multirriesgos agrícolas que pasan en otros países del mundo, porque si no, el sector privado solo en este sentido no puede acompañar. También el tema de seguros de vida, de retiro, el Estado en otros países, como son mercados capitales, que apuntan mucho al financiamiento, acompaña mucho ese desarrollo. En Argentina, como estamos en permanente incendio, estas cosas no pasan porque no programamos. El día que tengamos un Estado que programe, seguramente este crecimiento se haga reflejado, porque tuvimos crecimientos, pero nunca se vieron reflejados de la manera que tienen que ver reflejados en el mercado de seguros, porque faltan reglas y bases sólidas para que suceda. Mira qué interesante, Daniel y Nicolás, un poco hablamos de reglas claras, perspectivas futuras, que es un poco, si quieren, algo que podemos trazar para todos los programas, digamos, y capítulos que hemos hecho de agenda corporativa, tanto de minería, de vaca muerta, de bancos, de fintech, un poco estas dos perspectivas, ¿no? Futuro y perspectivas, reglas claras y perspectivas respecto del futuro. Y en esto les quiero preguntar si todas las aseguradoras, digamos, están dentro de números rojos o hay algunas que, por enfocarse más en algún tipo de seguro que otra, están un poco más estables y un poco mejor.
Bueno, a ver, los mercados que están más complicados son los de responsabilidad civil automotor. Bien. Y los de ART. Bien. Esos son los sectores más complicados por diversos motivos que serían un poco largos, pero por la judicialidad, las tasas judiciales, las tasas de interés, los costos judiciales. Se hace muy largo la liquidación del siniestro porque ocurre el siniestro y se paga mucho tiempo después. Entonces, esas son las situaciones que están más complicadas. Bien. Después, el resto, que tiene mucho menos judicialidad, anda mucho mejor. Vida, caución, agro, pero bueno, también depende un poco el año, ¿no? Del momento. A ver, claro, a ver, si el año tuvo mucho granizo, no es bueno. Si por ahí cayó la obra pública, cae mucho también caución. Entonces, bueno, hay que ver exactamente cada nicho cómo está. Pero cuanto menos judicialidad hay, mejor está el sector. Nicolás, como para cerrar, ¿cuál es tu conclusión? Es un mercado interesante para las aseguradoras porque no tienen hechos catastróficos como en otros países, con lo cual los hechos que tienen, digamos, son estas vaivenes económicos, ¿no? Que no son para descontar, pero es un mercado interesante y por eso hay muchas aseguradoras internacionales también que están en el mercado argentino y a pesar de un montón de cosas no se retiran. Comparto que el ramo automotor es el más crítico a largo plazo y desde siempre, digamos. Otros ramos pueden ser que tengan sus inclemencias, digamos, particulares, digamos, pero el ramo automotor es el que más, por un montón de contextos, especialmente los juicios y la responsabilidad civil que trae, digamos, a largo plazo, es el que más golpea a las aseguradoras. Bueno, Daniel, Nicolás, muchísimas gracias por este momento para explicarnos un poco cómo está actualmente el sector asegurador en la Argentina y hablar un poquito del futuro, que es importante, más allá de que pidamos reglas claras y digamos una perspectiva futuro, es interesante decir que lo ven como, digamos, son optimistas respecto de la situación, entonces eso es muy interesante. Muchísimas gracias a ambos.